Continuamos. Esto es Enfoque Matinal desde CDN para ustedes, con una entrevista con un economista sumamente acreditado, el señor Antonio Siriaco, porque ustedes saben que el tema económico no lo podemos descuidar. Ya dábamos los trailers de esta entrevista en los comentarios, así que vamos a hablar de la economía y sobre todo los efectos de todo esto en la economía dominicana. El saludo con las manos se lo debo para Julio. Bienvenido. Chino. Exactamente. Gracias a ustedes, Nelson y Pablo, por la invitación. Mira, yo creo que el mundo de hoy vive un mundo de incertidumbre total. Yo creo que la era de la incertidumbre es precisamente en estos momentos. Cuando vemos la economía mundial y las proyecciones que hay, son peores incluso que la crisis financiera del año 2008. Peores, porque posiblemente esta economía en el mundo termine con un crecimiento de alrededor del 1%, si sigue esta tendencia. Y más global, porque recuerda que algunos países nos salvamos de la del 2008 por otras razones. Claro, mucho más global, mucho más compleja, y es obvio que eso tendrá una repercusión en la República Dominicana. ¿Por qué lo digo? Bueno, en primer lugar, tanto China como Estados Unidos son los dos socios más importantes comerciales de la República Dominicana. Estados Unidos y China. Gran parte del suministro que viene a la República Dominicana y que va a Estados Unidos proviene también de China, que es un elemento importante. China en el año 2002, básicamente allí se hacía el 8% de toda la manufactura del mundo. Hoy se hace el 25%. Es una economía que representa el 18% del PIB y el 11% de todo el comercio internacional. ¿Qué significa eso? Eso significa que la República Dominicana, que es un país que depende mucho incluso de los suministros, de la cadena de valor, se va a ver afectada. Pero quiero ir por partes. El primer impacto que tuvo esta crisis a nivel mundial fue una reducción en todo el tránsito aéreo. Las líneas aéreas incluso se estima una pérdida de más de 130.000 millones de dólares. Y eso para países como la República Dominicana, donde el turismo representa el 6%, pero no solamente el 6%, es que los niveles de encadenamiento que tiene el sector turismo con otros sectores es sumamente importante. Por ejemplo, el sector agropecuario le compra entre un 20 y un 25% de sus compras se las hace el sector, o sus ventas se las hace al sector turismo. Ya hay un elemento de encadenamiento. El turismo, recuerden ustedes que el año pasado tuvo una caída de más de, incluso en términos de pérdidas en dólares, de más de 400 millones de dólares. Este año las estimaciones que hay, si sigue esa tendencia, que eso se duplique, y además la generación de empleo que eso tiene. Eso es un elemento importante en el caso, por ejemplo, del sector del turismo. Las remesas de dominicanos en el exterior. ¿Qué está ocurriendo en países y en regiones como Europa, Estados Unidos, que está prácticamente el 100% de la diáspora dominicana? Oye, verdaderamente ahí hay toda una especie de cierre de empresas, de problema de suministro a muchas empresas. Entonces eso lo que trae como consecuencia que muchos empleados vayan al paro temporal, seguro de desempleo, y todo eso va a tener también un impacto en el flujo de remesas. Escúchame, Siriaco, sí. A ver si tú nos explicas qué es una recesión y en el caso dominicano qué puede significar. No sé si escuchaste en los comentarios iniciales que el FMI dijo que la economía mundial ha caído en recesión. Claro. Dice que hay un cóctel explosivo, coronavirus y las medidas dramáticas que están adoptando los gobiernos. Mira, el concepto de recesión a lo que se refiere es a una reducción del ritmo de actividad económica en varios periodos consecutivos, por ejemplo. Que eso falta. Pero oye bien, ellos debieron anunciar que puede ocurrir porque los dos periodos no han ocurrido. Pero va en esa tendencia porque las proyecciones que hizo el Fondo Monetario para la economía mundial era que terminara entre un 3.2 y un 3%. Sin embargo, las proyecciones que hay es que termine entre 1 y 1.4, es decir, que hay un proceso de desaceleración tendencial continua, y eso es lo que provoca técnicamente lo que se llama recesión, pero en términos social implica menor creación de empleo,
menor creación de riqueza, menor incluso flujos comerciales, y eso es un elemento que se está reflejando hoy en día en el comercio mundial. Pero, ¿cuál es el elemento característico, Pablo, que hay? Es que el mundo hoy está conectado en términos de cadena de valor global. ¿Qué es eso? Eso significa que un producto norteamericano no solamente se hace en Estados Unidos, quizás la investigación, el desarrollo de ese producto, el diseño se hace en Estados Unidos, pero se fabrica en China una parte, la otra parte se fabrica en Corea del Sur, la otra parte se fabrica en la República Dominicana. Y cuando hay entonces una especie de ruptura en esa cadena, entonces eso afecta a todos los países en el mundo. Ese es un elemento muy característico del mundo de hoy. Por eso es que esta crisis, de esta pandemia del coronavirus, es más compleja que la crisis del año 2008. ¿Por qué? Porque es mucho más global, está afectando directamente, de manera incluso impulsiva, al factor más importante, que es el trabajo. Cuando cierran una fábrica y le dicen, te tienes que ir para tu casa, entonces ahí se rompe toda esa cadena. Sin dejar de mencionar el factor salud. La muerte, porque allí se perdió dinero, todo el dinero, y pobreza, pero esto es de la muerte. Ahora, brillantemente expuesta, esta es este briefing, te lo agradecemos. Perfecto. Ahora, después del briefing viene la pregunta leninista, como aquel libro de ¿qué hacer? Estudielat. ¿Qué podemos hacer? Mira, adelante. Tómate tu tiempo. Uno de los elementos más difíciles en estos momentos es que prácticamente los bancos centrales han agotado sus municiones. Oye bien, en el año 2008, con la crisis, ¿cómo se resolvió eso? Sencillamente que el Fondo Monetario estimuló políticas expansivas, los gobiernos tenían margen para endeudarse y esos recursos entonces iban y se los prestaban a las empresas para que las empresas se los prestaran a los inversionistas, o los inversionistas, por ejemplo, invirtieran, los bancos tenían más recursos. Todo eso se pudo dar en ese momento. ¿Qué ocurre ahora? Lo que está ocurriendo ahora es que todos los países, en su gran mayoría, están endeudados. Entonces, las políticas monetarias, fíjate, ¿qué fue lo que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos? Sencillamente disminuyó su tasa de referencia entre 0 y 0.25 en esa horquilla. Sin embargo, la reacción que hubo en los mercados de capitales, en vez de aumentar, se cayó. Entonces, ¿y por qué? Bueno, porque es que son insuficientes. Ya las políticas monetarias a nivel global, sencillamente el margen de actuación, ese espacio para prestarle a las empresas, se ha achicado porque las empresas están endeudadas. Entonces tú no vas a meter más deuda, y eso es un problema, lo cual le quita efectividad a la política monetaria. Entonces, yo pienso que el espacio que queda es sencillamente que el mismo Estado, esas políticas tradicionales que inician, agarre el dinero y lo comience a gastar en infraestructura. En el caso de la República Dominicana, fíjense ustedes, es sintomático que todavía el Banco Central no ha tomado una medida como la que tomó el año pasado de una reducción de la tasa de encaje legal para que una parte importante de los recursos de la banca comercial se lo presten a sectores. ¿Por qué? Porque ya esos sectores, muchos de ellos están endeudados. Por lo tanto, la efectividad de tú disminuir tasa de política monetaria para inducir a una reducción en las tasas de interés y que los bancos le puedan prestar con costos más bajos, también eso se disminuye. Tengo entendido que eso se está discutiendo a lo interno de la Junta Monetaria, que es importante señalar. No, y se va a hacer. Yo pienso que la tasa de política monetaria la van a disminuir a un 4%. Eso es importante, el punto donde estamos. Ya que Pablo se ha encargado de meter a Lenin aquí y su qué hacer. Sí. Ese libro tiene un antetítulo, subtítulo, que se llama ¿Por dónde empezar? Correcto. ¿Tú te atreverías a hacer alguna sugerencia? Ya hablabas del Banco Central. Claro. Danilo va a hablar esta noche. Claro. Yo decía en el set inicial que este es un país donde la informalidad casi llega al 60%. Aquí no es fácil que una cuarentena y que la gente se quede en su casa. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Cuáles podrían ser unas primeras medidas efectivas? Mira, yo lo que pienso en términos económicos, que el gobierno va a hacer un sacrificio en el sentido fiscal. En un primer momento el gobierno va a flexibilizar el pago, por ejemplo, de anticipos. Yo creo que eso es una medida correcta.
que eso le da más recursos a las empresas para gastar, para invertir, incluso para contratar nuevos empleados. También el gobierno va a generar un programa quizá mínimamente de obras públicas que lo pueda hacer en determinados proyectos, que el Estado gaste más en proyectos de infraestructura que tengan un impacto de que el desempleo en la República Dominicana no caiga. Y eso es un elemento importante en el aspecto fiscal. Esas son las medidas más importantes que podría tomar y las que están tomando en la mayoría de los países. Fíjate que en los países como el caso, por ejemplo, de España y el mismo caso de Italia, las propuestas que hay es que básicamente los gobiernos flexibilicen el pago de impuestos y que pospongan una serie de cobros. Claro, el Estado lo puede hacer porque hay dos elementos importantes dentro de esta situación global. Es el hecho de que los precios del petróleo están por debajo de los $30, lo cual implica un ahorro en la factura petrolera en términos netos de casi $500 millones si esa tendencia sigue. Y también otros efectos que ha habido de que el Estado dominicano se ha ahorrado y puede tener más recursos, como el caso del incremento de los precios del oro. Fíjate lo siguiente, algo muy, para que ustedes vean lo complejo de la crisis. En el año 2008 hay un proceso de crisis. ¿Qué ocurrió con los commodities? El precio del petróleo subió, las materias primas subieron de precios, pero ahora no. Ahora lo que ha ocurrido es que precisamente en vez de subir el precio del petróleo, bajó el precio del petróleo. Y el único commodity prácticamente que se ha apreciado es el oro, y entonces el Estado Dominicano en ese sentido se va a beneficiar por el hecho mismo de que los ingresos tributarios por parte de el pago de impuestos de la barriga. Esos son dos elementos que le va a dar al Estado cierto nivel de holgura, que puede transferir una parte de esos ingresos básicamente para fines de inversión. Sí, pero Nelson acaba de tocar un tema sumamente delicado, y es el asunto de la informalidad. Cuando yo soy un empleado, soy sospechoso, me voy, un compañero me sustituye y seguimos, y el 30 yo cobro. Ahora, cuando usted tiene una economía que de 6 de cada 10 no tiene que ver con cobrar, ni es tan clara la cosa, y si yo no salgo a vender lo que yo vendo, mis hijos no comen, cuando tú me dices que yo no puedo salir de la casa, hay un problema. Y en este país, por lo menos 1 de cada 4 dominicanos es pobre o muy pobre. Y acabamos de decir que la informalidad ronda el 60, minutos más, minutos menos. Ante una situación así, ¿qué se podría hacer? Porque esas son palabras mayores, no estamos con Macron en París. Pero precisamente eso es lo difícil. O sea, esos son los elementos que hay aquí en este tipo de economía. Tú, necesariamente, yo tengo un negocio que funciona en una esquina. Si yo no encuentro un vendedor o un comprador, yo me voy para mi casa. Entonces ese es el elemento recesivo. Por eso que la economía dominicana va a tener un impacto importante en la actividad económica. Por ejemplo, miren, nosotros hemos estimado que por la situación y la vinculación que hay con los Estados Unidos, para tener un ejemplo y llegar a ese punto, por cada 1% que crece la economía norteamericana, esta lo hace 1.5. ¿Qué significa eso? Que si la economía norteamericana termina creciendo este año, en vez de crecer 2.9, va a crecer 1.9, 1% menos. Eso significa que le va a quitar al crecimiento actual 0.6%. Perfecto. Eso es para que ustedes tengan una idea. En el caso de la informalidad, que la informalidad es el 54% de la economía. Oye, tú no vas, el impacto es sumamente alto en términos de la actividad económica. No hay forma de tú compensar eso, no hay forma de tú detener eso. Esa es la complejidad de este problema, verdaderamente. ¿Qué tú vas a hacer? Es una especie de trade-off, de intercambio. Si tú permites que la gente, sobre la base de la lógica económica, la gente esté en la calle, ¿qué va a pasar con el virus? Se va a expandir. Los virus tienen en términos de los modelos, se expanden de forma exponencial. No fue por casualidad, y la gente lo vio como algo magnífico, que los chinos
al estudiar el virus en términos de un modelo matemático, vieron su expansión exponencial y construyeron un hospital de 10.000 camas en 10 días. ¿Por qué? Porque era la única forma de tú sencillamente controlar esa expansión en un país de 1.400 millones. Y por eso es que tú encuentras que hoy en día la curva va bajando, mientras en otros países que no tuvieron la previsión, como el caso de España, que no tomaron las medidas y eso se ha expandido. Entonces nosotros no podemos pensar que sencillamente por la lógica económica esta situación se nos vaya de la mano. Donde está el problema es que en China había una muela infectada y no había anestesia, y al pueblo chino le sacaron la muela sin anestesia. Claro. Entonces ya pasó el dolor, ahora hubo que sacar la muela. Claro. Entonces, en este sentido, cuando tú, y agradecemos mucho lo preclaro que has venido, claro, y nos estás explicando, claro, cosas interesantes, sí, pero a partir de esto, ¿hacia dónde vamos? Porque aquí no hay anestesia, pero la muela hay que sacarla. Bueno, pero precisamente... Y hay que hablar y decírselo a la gente con responsabilidad, y el liderazgo atrás. Pero yo pienso, claro. Y ahora, hay que hacerlo ahora. Fíjate, hay algo, yo no soy obviamente médico infectólogo, pero lo que uno observa es que hasta ahora en los países de clima tropical, los niveles de expansión, de crecimiento del virus no han sido tan fuertes como los países de clima templado. Yo no he visto pocos casos en la prensa en África, ¿no? O en Haití. Entonces yo creo que eso nos da un margen a nosotros, a las autoridades, para actuar y no pensar sencillamente que eso no va a ocurrir aquí, y no pensar sobre la base de la lógica económica de que aquí hay un 54% de la población que es informal y entonces sencillamente dejar eso así. No, hay que tomar la medida ahora para que eso luego entonces, porque lo económico se recupera, Nelson. Lo económico se recupera, la vida no se recupera. Pero buen ejemplo que tú pones de África, de Haití, y las condiciones nuestras para tomar medidas en el punto que estamos. Porque mencionaste a España, pero ahí está el caso de Italia, que parece que fueron cogidos fuera de base. Así es. Ahora explícanos lo siguiente. El petróleo, 28,87 esta mañana. O sea, cerró ayer en el mercado de Nueva York. Una cosa dramática, porque cuando el dron de Irán, eso se metió a 70 y 70 algo. Claro. 70 menos 28, ha bajado $42 más o menos. En el presupuesto está a 59 tanto, calculado. Correcto. Entonces dice que bueno, no hay que buscar tantos dólares para adquirir petróleo, pero le dieron un bajón de $10 casi a todos los combustibles. Entonces ahí está el peligro de la reducción de las recaudaciones. Entonces parece que hay una trampa. Y tú señalas entre las medidas la construcción de obras de infraestructura. Entonces va a haber una caída de las recaudaciones. No, mira, lo que sucede en el caso del petróleo, que hay un efecto diferenciado en el caso de la República Dominicana. Y hay que ver cuál es el efecto mayor. Tal y como tú dices, Nelson, cuando los precios del petróleo sencillamente suben, perjudica a los consumidores, pero beneficia al Estado porque recibe mucho más recaudaciones por impuestos a los combustibles, tanto el ad valorem como el selectivo al consumo. Perfecto. Eso ocurre al revés también, cuando los precios se desploman, entonces el Estado dominicano se ahorra la factura petrolera, pero por otro lado también recibe menos recursos por las recaudaciones. En muchos casos el efecto neto, si el Estado dominicano no tiene que transferir muchos subsidios a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, entonces esos recursos los puede utilizar y los puede desviar para obras, de pequeñas obras, ¿verdad? En las comunidades. Lo puede hacer al margen de que las recaudaciones disminuyan, pero tiene ese elemento compensatorio. Es decir que yo creo que ese es un margen que el Estado lo puede aprovechar si tiene el efecto neto positivo, que mira, que en estos momentos, en estas situaciones, es mucho más efectivo el gasto del Estado que el gasto del sector privado. Porque no hay ninguna garantía. El sector privado generalmente invierte cuando hay demanda. O sea, si tú pones un negocio y tú no ves y haces una inversión y tú ves que al frente de ese negocio pasa mucha gente, obviamente que tú tienes una demanda potencial. Pero en estas situaciones, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente se retrae.
la gente disminuye el consumo, la gente concentra su consumo ¿en qué? En bienes alimenticios y en este caso en medicinas preventivas. Por eso tú ves que los supermercados están llenos y las farmacias están totalmente full, que hay productos que no están ya en los anaqueles. Pero las inversiones que te generan empleo, esas inversiones que necesitan cierto tiempo de maduración, no se están haciendo. Por lo tanto, esos son los elementos. El Estado sí puede inyectar directamente en actividades que digan, mira, esa actividad es beneficiosa para la población. Keiner vive, compañero. Keiner vive. Nuestro nivel de endeudamiento, este momento en el que estamos, donde todo parece indicar, y lo has explicado muy bien, que el sector privado está para invertir, para ganar, no para beneficencia, es otra cosa, ¿no? Entonces, por consiguiente, es una responsabilidad del sector público. Entonces, ahí viene Keiner, perfecto, hay que invertir. Ahora, el problema de nuestro nivel de endeudamiento, que está al borde del ser mucho demasiado. O sea, todavía todo el mundo dice, no, aguanta. Sí, pero también está en una situación donde hay que tener cuidado. Entonces, esa situación nuestra con lo que está ocurriendo y la necesidad casi inevitable de que el Estado diga, aquí estoy yo, vamos a hacer obras que generen empleo y que muevan la economía. Por favor. El nivel de endeudamiento es un elemento que le quita capacidad al Estado de hacer cosas. Oye bien, o sea, su nivel. Claro, el problema es que no solamente la República Dominicana está en esa, sino hay la gran mayoría de los países están con altos niveles de deuda. Y yo pienso que una opción también podría ser, bueno, el Fondo Monetario creo que va a facilitar recursos, si esto sigue así, a países emergentes, muy baja tasa, a tasas muy bajas. Como el 2008. Y eso evidentemente lo hace con la intención de contrarrestar esta baja en el ritmo de actividad económica a nivel del mundo. Pero siempre existe la posibilidad, o en el caso de la República Dominicana, de que el nivel de endeudamiento es alto y tú tienes que ser prudente. Por ejemplo, ¿qué país ahora mismo se puede endeudar a una tasa muy alta? Bueno, Alemania, porque en el 2008 los alemanes le pedían a los países del sur que apretaran, y sin embargo ellos no se endeudaron, pero ahora sí. En el caso de la República Dominicana, como la deuda es alta, tú tienes que ser moderado en el tipo de endeudamiento y además saber dónde tú vas a colocar esos recursos que te están endeudando. Por eso es que hay que ser muy cuidadoso. Países que tienen pocos espacios fiscales, países que tienen pocos espacios monetarios ya. Todo parece indicar que el año pasado el Banco Central agotó una parte importante de sus municiones, porque es que no se sabía que esto iba a ocurrir. Ese es el mundo de hoy, un mundo lleno de incertidumbre. El cisne negro. Un mundo complejo, Nelson. Y eso es lo que está ocurriendo. Yo creo que hay que ser cuidadoso en las políticas públicas, hay que ser selectivo en las políticas públicas, hay que ser selectivo en las inversiones que se van a hacer, porque verdaderamente lo que hay que mantener es un nivel de crecimiento, como ha tenido la República Dominicana, y un nivel de empleo que no sea tan... Bueno, esto es tan dramático, como dice el Fondo Monetario, que la semana pasada la Reserva Federal de Estados Unidos bajó la tasa básica. Claro. Tú sabrás más la que tasa yo de eso, referencias. porque dice que hay que incentivar el consumo y también la inversión. Claro. Al la gente estar recluida en sus hogares, al estar limitado al máximo los vuelos, la gente ni está viajando ni está circulando y nadie va a invertir, entonces hay que incentivar. Ayer vimos lo de la tasa de interés, me dicen los economistas amigos, y aprovecho que tú estás presente y te pregunto, ¿eso va a beneficiar a la República Dominicana? Dicen. Ahora, como el Fondo Monetario ha apretado el botón del pánico, quizás debiera implementar medidas que ayuden, colaboren a las economías emergentes, vamos a llamarlas así, aunque dentro de las economías emergentes nosotros somos la niña bonita. Claro. Por ejemplo, la deuda externa. Yo no sé si ustedes tienen una referencia en el caso del endeudamiento de la República Dominicana, ya que Pablo lo trajo a colación, de mensualmente cuánto nosotros tenemos que pagar en intereses. Quizá una cesación de pago por un mes, por 2 meses, eso le va a permitir a los gobiernos tener recursos para enfrentar esta situación. Mira, Nelson, en el presupuesto del año 2020, lo que se consignó para el pago de intereses es alrededor de casi 140 mil millones de pesos, que es una cantidad importante. Estamos hablando de casi el 3% del Producto Interno Bruto. Y eso, yo creo que una
medida que el fondo podría consignar, podría ser una cesación de pagos temporal, ¿verdad? Lo que ocurre es lo siguiente. En el caso de la República Dominicana, más del 60% de esa deuda pública externa es con bonistas, con personas que ni conocen, no son con instituciones multilaterales. Entonces, esas son una de las ventajas y desventajas que tiene cuando tú te endeudas con bonos. Tú lo vendes, lo compra, ¿verdad? Cualquiera, te entra ese dinero y tú lo puedes gastar. No es lo mismo cuando tú te endeudas con una entidad multilateral que tú tienes que establecer ciertos protocolos, pero tú tienes la facilidad en un momento determinado, como pasó en los años 80, de tú renegociar parte de esa deuda. Entonces, todo eso se complica por el perfil de la deuda pública en la República Dominicana. O sea, tú estás diciendo, Ciriaco, que el problema con nuestra deuda es que hay una parte importantísima que no se puede manejar. Lo que es la propuesta de Nelson, que parece tiene toda la lógica del mundo, Banco Mundial, BID, Fondo Monetario Internacional, a los países en desarrollo vamos a darle un chance por la situación. Pero resulta que República Dominicana no puede hacer eso en un porcentaje alto. El perfil de la deuda es un perfil básicamente de bonos globales. Los bonos globales, tú no conoces cuál es básicamente el acreedor, y eso tú no lo puedes juntar así. No, que además que son implacables. Eso, y si lo hace, claro. Tú a mí no me tienes que pedir que te ayude. Claro, entonces todo eso le quita también a la República Dominicana ese margen. Yo lo que creo que la República Dominicana, el gran espacio que tiene es en el dinero que se va a ahorrar por pagar una menor factura petrolera, y además por los ingresos extraordinarios que le van a entrar por el precio del oro. Gracias, Antonio Ciriaco. A ustedes, Pablo y Nelson, por podemos decir que el mensaje central de esta entrevista tiene que ver con el señor Keynes. O sea, lo mejor que puede hacer el Estado Dominicano es ir pensando el gobierno qué va a hacer para dinamizar la economía. Eso podría ser más o menos. Sí, y además, resumiendo, y además que tiene una gran oportunidad del Estado mismo incidir precisamente en este proceso de mantener o moderar el ciclo de desaceleración que lleva la economía dominicana. Yo creo que el Estado dominicano, con los recursos que se puede ahorrar, tiene un espacio importante para hacer pequeñas inversiones, para evitar precisamente que la economía dominicana o que se modere el ciclo de crecimiento. Pero un segundito, Pablo, la tasa del dólar, ¿tuviste lo que... Perdón, que aquí hay una fiesta ahí en ese oído. La tasa del dólar, ¿tú viste lo que ocurrió ayer? Claro. Mira, son informaciones que se colocan en Google. Ellos establecieron que no tenían ningún tipo de compromiso con esa información. Bueno, pero a donde voy fue lo que creó, un revuelo grandísimo. Los algoritmos. Al punto que hasta la página web reventó del Banco Central. ¿Tú crees que hay condiciones para que la prima del dólar se ponga nerviosa? Vamos a llamarlo así porque... Entonces, si tú recuerdas cuando Jorge Blanco, que decían que la prima del dólar era una niña traviesa y que se subió a la azotea del banco haciendo moriqueta, ¿tú crees que la prima puede ponerse nerviosa? Mira, todo eso son noticias muchas veces falsas. No hay condiciones ahora mismo en la economía dominicana para que el tipo de cambio llegue al 63. Puede llegar a 55, puede llegar a un poquito más, pero no es verdad que por la misma característica de la economía mundial y por la situación que se está viviendo, no es verdad. Eso son noticias falsas. Gracias, Antonio Ciriaco. Y el mensaje al Banco Central, que presentó una aplicación donde usted entra y tiene las informaciones del banco, pero sobre todo en minuto a minuto, la tasa del dólar, la oficial, para que no hablemos caballada. Y fíjense que algo como Google, que uno respeta es muchísimo, estos jodidos algoritmos pueden cometer errores que cuestan millones de pesos, profesor. Eso es parte de la inteligencia artificial que se equivoca. Antonio Ciriaco nos ha acompañado. Continuamos en Enfoque Matinal. Continuamos.